Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que sintonizan Radio Pueblo Unido TV. Le damos la más cordial bienvenida. Hoy es martes 13 de febrero del año 2024. Gracias por compartir con nosotros esta tarde, este día martes. Hoy es martes 13 de febrero del año 2024. Es un gusto poder estar con ustedes esta tarde, ¿verdad? Aquí en Radio Pueblo Unido TV. Bueno, el día de hoy, nosotros desde las Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo queremos compartir con ustedes en esta fecha una de las figuras emblemáticas más importantes de la lucha por la libertad y la democracia en Nicaragua. Estamos hablando del legendario comandante Enrique Bermúdez Varela, comandante 380, asesinado el 16 de febrero de 1991. Meses después de la forzosa desmovilización de la resistencia nicaragüense, donde el comandante 380 se oponía a esta desarme y desmovilización de las fuerzas rebeldes que aglutinaba más de 22,000 hombres y mujeres de los diferentes sectores sociales de Nicaragua en la oposición armada, el ejército de la resistencia nicaragüense. La guerrilla a nivel de América Latina más grande e importante en su tiempo, en su momento. 22,000, más de 22,000, porque al final, según la Organización de Estados Americanos, la Comisión Internacional de Acción y Verificación, CIAD-OEA, que tuvo una participación activa en este proceso forzoso de desarme, con la asistencia de los cascos azules, ejércitos de diferentes partes del mundo, para velar por ese proceso de desarme y desmovilización. Gracias a los mismos enemigos del pueblo de Nicaragua, que ya 30 años después, de 1990, son los mismos que empujan al sandinismo a conservarse en el poder. El tiempo es justicia y el tiempo nos ha dado la razón. Que hasta los mismos militantes del Frente Sandinista se quejan porque sus ideales, su sangre, los jóvenes de la generación perdida han sido traicionados por una mal llamada revolución que únicamente se sirvió
para el beneficio de unos cuantos, desde el mismo momento, desde el mismo 20 de julio de 1979, se dieron los robos, el asalto, el asesinato, inclusive muchos seguidores del régimen de Somoza en ese momento, por sobrevivencia, por necesidad, se convirtieron al sandinismo en carrera. Y muchos presidentes de América Latina y del mundo apoyaron esa supuesta revolución democrática en Nicaragua. Lógicamente que había una campaña internacional para buscar cómo al pueblo de Nicaragua estafar políticamente, con engaño lo llevaron a una guerra fratricida. Con engaño llegaron al pueblo de Nicaragua diciéndole que iba a haber una Nicaragua muy diferente en nuestro país. El problema no era económico, porque Nicaragua era el granero de Centroamérica. Era uno de los países ricos y más importantes de Centroamérica. En Nicaragua llegaban los vecinos de toda Centroamérica a estudiar, a prepararse y, por supuesto, a enriquecerse. El dólar estaba a 7 por 1, una moneda sólida. El argumento que desde La Habana, Cuba, promovió el castrismo era un cambio de gobierno. Y precisamente después del 20 de julio y todo ese tiempo hubo una participación activa del régimen de Castro, llegó a que esa propuesta inmediatamente fuera frustrada, y muchos asesores de la Junta de Gobierno, que creyeron que realmente se estaba construyendo una nueva democracia, un nuevo país en Nicaragua, los cubanos asaltaron el poder y mantuvieron a un régimen títere de la isla de Cuba, o mejor dicho, del gobierno de los Castro. Y desde entonces tenemos a un títere, al pedófilo de Daniel Ortega Saavedra. Bueno, manda más doña señora Rosario Murillo, la cogobernante, diría el mismo Ortega, que el anciano que se ha mantenido en el poder durante más de 40 años. Porque objetivamente hablando, nunca entregaron el poder en 1990 porque mantenían el poder de las armas. Y ante el incumplimiento de los acuerdos de Esquipulas II, de los programas de los polos de desarrollo, de la tenencia de la tierra, que es otro problema, de la dictadura del proletariado, engañar al pueblo, que es el manifiesto comunista, de la privatización de los medios de producción, centralizado por un Estado, pero únicamente se beneficia la élite del poder. Y ante el reclamo de ese incumplimiento, el régimen sandinista comenzó a asesinar, y la cifra hasta el día de hoy no ha terminado, más de 500 miembros de la resistencia nicaragüense que fueron engañados con la desmovilización, de manera selectiva fueron asesinados por los escuadrones de la muerte. Algo que miramos una Nicaragua en Managua y vemos otra Nicaragua en el campo, y a pesar de nuestras denuncias en los diferentes medios de comunicación y los diferentes organismos en su época, nunca nos pusieron atención, nunca escucharon
nuestro reclamo de justicia. Y entonces era válido la protesta y la sonada, la primera sonada que se dio del sandinismo, apoyado por la policía y el ejército, donde aprovecharon, donde algunos de sus cuadros también fueron asesinados. Algunos cuadros del Frente Sandinista fueron apartados, fueron asesinados. Y ahora vemos el reclamo inclusive de algunos combatientes históricos del Frente Sandinista, porque en aquella época, en 1992, fundamos lo que se llamó popularmente como la Recontra y lo que eran las Fuerzas Democráticas de Salvación Nacional. Y los exmilitares que no les cumplieron formaron los Recompas. Y las Fuerzas Unidas, Andrés Castro, fueron asesinados por órdenes de Daniel Ortega. A los mismos miembros del Frente Sandinista, responsable de Daniel Ortega, los asesinaron. Como tan responsable es Daniel Ortega y los que hoy se dicen ser disidentes, de la muerte de cientos de miles de jóvenes nicaragüenses obligados por el servicio militar, asesorados bajo las órdenes de mercenarios cubanos en Nicaragua, que se apostaban en diferentes bases militares, como la de Mulucucú en Matagalpa, donde llegaban inclusive hasta golpear a los muchachos del servicio militar que meses antes habían sido reclutados a la fuerza con lujo de violencia en aquellos guas de prevención y en los camiones donde nadie podía ni estudiar ni trabajar porque ser joven era un delito. Y en ese clima de incertidumbre, el comandante Enrique Bermúdez Varela, 380, regresó a Nicaragua en 2 oportunidades para atender el llamado de los comandos de la libertad para el cumplimiento de los acuerdos de Esquipulas II, para el cese de la represión, y sobre todo para terminar con el crimen dirigido contra desmovilizados de la resistencia nicaragüense, o mejor dicho, contra los cuadros principales de lo que fue el ejército de la resistencia nicaragüense, y que hasta el día de hoy siguen en la impunidad. Siguen en la impunidad, no existe ningún detenido, no existe una investigación abierta. De nada ha servido ese acuerdo de Esquipulas II. Y curiosamente, repito, los mismos promotores de hace más de 30 años de los acuerdos de Esquipulas II son los mismos promotores de que hoy Nicaragua, en una agenda que no es la agenda del pueblo de Nicaragua, se vaya por esta crisis por una, entre comillas, solución política negociada a través del sufragio electoral sin garantías. Sin garantías. Y todos conocemos en Nicaragua cuál ha sido el resultado del robo constante de las elecciones, y algo que de las Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo consideramos de que ha habido una complacencia y una hasta complicidad de algunos gobiernos llamados democráticos ante instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos para seguir reconociendo un gobierno ilegítimo e inconstitucional como es el de Daniel Ortega y su séquito. Y hasta el día de hoy seguimos reclamando justicia. Hasta el día de hoy seguimos alzados en armas. Y desde 1992 hasta el día de hoy, ningún gobierno
ningún organismo internacional, ningún empresario, que por cierto lo hemos visto cómplice de las atrocidades contra el pueblo de Nicaragua, ha sido capaz de atender ese reclamo, en su mayoría un ejército de campesinos atropellados, humillados, asesinados, expropiados por el sistema político opresor comunista en Nicaragua. Y es aquí, en este espacio de tiempo, en ese contexto que vivía Nicaragua, controlado por los órganos de la seguridad del Estado y otras agencias, y que se mantiene, la señora Chamorro mantiene al jefe del ejército, Humberto Ortega, al frente de este aparato militar y represor, es que se comienza una cruzada nacional de resistencia que se ha mantenido hasta el día de hoy. Y es al pueblo de Nicaragua a quien le debemos, y gracias a Dios por la asistencia brindada para mantener una lucha de resistencia desigual frente a un sistema opresor que cuenta con todos los beneficios y el respaldo del Estado, desde las finanzas hasta el armamento y todo el sistema de transporte electrónico. Sin embargo, el pueblo de Nicaragua es un pueblo indomable y no les tiene miedo, y hasta el día de hoy aquí seguimos y aquí seguiremos hasta alcanzar el derrocamiento definitivo de la dictadura militar sandinista. Y fue el comandante Enrique Bermúdez Varela quien se reunió con los desmovilizados de la resistencia nicaragüense, sobre todo en la zona norte de Nicaragua, para escuchar ese reclamo, solicitándole también que representara, a pesar de que él no fue firmante de los acuerdos de desmovilización ni de Managua, ni de Zapuá, ni de Esquipulas II, porque no se sentían representados por aquellos que se decían o se definían como resistencia y sirvieron como traidores de la sangre derramada de campesinos humildes y honestos que en las montañas de Nicaragua fueron asesinados, encarcelados. Las cárceles del país se llenaron, habían cárceles clandestinas, pero la avaricia, la codicia, el amor al dinero, el principio de todos los males, pudo más con las camionetas, con la finca, y traicionaron a la resistencia nicaragüense, como traicionaron el ideal del pueblo de Nicaragua para conquistar su libertad, para reclamar justicia y para vivir en democracia. Este señor que vemos en la imagen, un hombre que dejó la comodidad, pudo haberse quedado en el exilio, sin embargo, por su amor patrio regresó a Nicaragua para organizar a las milicias populares antisandinistas, los milpas, los primeros que se levantaron y después conformaron la Legión 15 de septiembre, y posteriormente se formó las Fuerzas Democráticas Nicaragüenses, y eso dio para la conformación del Ejército de la Resistencia Nicaragüense, sus diferentes comandos regionales, fuerzas de tareas, sus patrullas a todo lo largo y lo ancho del territorio nacional, que a pesar de un pequeño número de rebeldes alzados en armas, 22,000 hombres, en su mayoría campesinos, mantuvieron una férrea resistencia en las montañas de Nicaragua para que exigir elecciones libres. Y por esta razón Nicaragua, o el pueblo de Nicaragua, vivió elecciones, tuvo elecciones vigiladas, por supuesto. Y en ese contexto vino enseguida la traición. El comandante Enrique Bermúdez Varela estaba reuniendo a esa
voces de campesinos que estaban siendo atropellados, que estaban siendo asesinados y que nadie, ni el gobierno de la señora Chamorro, pudo hasta el día de hoy responder por la ola de crímenes que se dieron en Nicaragua en ese momento. Y con la suma de otras fuerzas políticas opositoras, algunas salidas de la Unión Nacional Opositora, el coronel Bermúdez logró reunir el clamor, la voluntad, la movilización, tanto de los desmovilizados de la resistencia nicaragüense como el pueblo en general, para reclamar precisamente la democracia en Nicaragua, para que se cumpla la democracia en Nicaragua y que por esa razón se habían llegado a esos acuerdos de Esquipulas II. Y ese era uno de los argumentos de Enrique Bermúdez Varela, el reclamo al cumplimiento de los acuerdos de Esquipulas II. Y por esa razón fue asesinado cobardemente un 16 de febrero del año 1991. El 16 de febrero del año 1991. Curiosamente andaba la Cherokee también de un reconocido periodista, Moisés Absalón Pastora, que había salido de las fuerzas del Frente Sur, primer hermano, sobrino de Edén Pastora. Hasta el día de hoy el asesinato de Enrique Bermúdez sigue en el limbo. Sin embargo, el pueblo campesino, la resistencia campesina, principalmente ha levantado esa bandera de Enrique Bermúdez Varela, 380 para reclamar justicia y también para que se cumplan estos acuerdos, pero que los responsables de todos estos asesinatos sean llevados a la cárcel. Para que todos ellos, todos esos como los que nos están ahí mencionando ahorita, no quieren ver por su fanatismo político, vayan a cumplir con la justicia, porque precisamente como tienen el poder de las armas ante un pueblo desarmado, pueden seguir asesinando niños y familias completas como la de Carlos Mar, pueden seguir asesinando a los niños de las agüitas, estos criminales. Y esa es la revolución que tanto han pregonado. Y ese es el cambio y la transformación del hombre nuevo, del robo, la piñata, la expropiación, la violencia, las turbas. Esa es la revolución que le prometieron al pueblo de Nicaragua. Esa es la revolución que hoy no ha quedado absolutamente nada. Y que las filas tanto del sandinismo como del ejército y la policía cada día va flaqueando. Les guste o no, uno de los principios fundamentales es el apoyo del pueblo de Nicaragua y lo han perdido. No lo decimos nosotros, lo vemos en las encuestas, lo vemos en las elecciones. El pueblo de Nicaragua está cansado. El pueblo de Nicaragua está cansado de tanta opresión. Nicaragua no quiere comunismo. Nicaragua quiere democracia, quiere vivir en paz, pero no la paz del sepulcro. Vamos a compartir con ustedes el pensamiento y la acción de Enrique Bermúdez Varela, ingeniero de profesión, llegó a cargo al grado de coronel,
fue el principal líder o el jefe militar del Ejército de la Resistencia Nicaragüense, conocido como Comandante 380, y que hoy las Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo rinde un merecido homenaje al hombre que pudo reunir a esos más de 22,000 nicaragüenses para luchar para el derrocamiento definitivo de la dictadura militar sandinista. La tarea es grande y la solución somos todos. En consecuencia, debemos unirnos en una unión. Solo así podremos conseguir nuestro objetivo final. Solo en esta forma podremos tener la libertad de la patria. Por lo tanto, hacemos un llamado a los miembros del Ejército Popular Sandinista o Ejército Prosoviético o Ejército del Partido Sandinista, según la interpretación de sus siglas, de que tomen conciencia de patria, de amor a la tierra que los vio nacer y a su pueblo, para que se unan a nuestra lucha real y patriótica y no continúen al servicio de causas extrañas que representan los intereses del comunismo internacional. La libertad tiene un precio y lo vamos a pagar. Estamos preparados para vencer. Nada nos detendrá. ¡Viva Nicaragua! Dice el comandante Enrique Bermúdez Varela, eso fue ya al final para la desmovilización de la resistencia nicaragüense en Yamales. Un mensaje que hasta el día de hoy sigue vigente. Pero vamos a seguir compartiendo con ustedes el pensamiento de este hombre que con un sentido patriótico, visionario, comprometido con la lucha del pueblo de Nicaragua, compartió no solamente sus ideales, sino que también en medio del combate, los momentos más difíciles de la guerra en los años 80. Que todos los nicaragüenses se sientan esperanzados, a pesar de haber nosotros abandonado áreas geográficas y áreas poblacionales, a pesar de la reubicación de cientos de miles de nicaragüenses a otras zonas alejadas de su hábitat natural. El apoyo del pueblo, ahora que estamos reiniciando esta ofensiva, se ha mantenido, y en algunas áreas no solo se ha mantenido, sino que es mucho mayor. La guerra de guerrillas o ningún movimiento guerrillero puede sobrevivir si no cuenta con el apoyo del pueblo. Bueno, esa era parte de una entrevista al comandante Enrique Bermúdez Varela, comandante 380. Hoy, las Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo le estamos haciendo un merecido homenaje al comandante 380, jefe militar del Ejército de la Resistencia Nicaragüense. Entendemos que el próximo domingo en la ciudad de Miami se va a realizar una misa en honor al jefe militar del Ejército de la Resistencia Nicaragüense, el comandante Enrique Bermúdez Varela. La lucha se mantiene por dos factores muy importantes: por el apoyo del pueblo nicaragüense a los comandos de la libertad
y por el coraje y la valentía del nicaragüense que está luchando con las armas en la mano. Hay que convertir este rechazo al régimen en una actitud más beligerante, y ese es precisamente el trabajo de los combatientes. Las acciones militares nuestras van a llenar de esperanza y van a alentar a los nicaragüenses a involucrarse más. La lucha apenas ha comenzado, en las condiciones que se encuentra el régimen sandinista actualmente, de primero un caos económico, la escasez de alimentos, la escasez de los artículos de primera necesidad, más el repudio del pueblo nicaragüense, más el aislamiento internacional. El comandante Enrique Bermúdez Varela, en esta entrevista que se le concedió a algunos medios de comunicación en las montañas de Nicaragua, y que con esa visión, con ese compromiso de luchar por la libertad y la democracia de Nicaragua, hoy las Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo, alianza constituida por el Frente Norte 380, la Coordinadora Guerrillera Nicaragüense, abrazan esa bandera de lucha por la libertad de Nicaragua. Nosotros estamos optimistas, tenemos gran fe y gran confianza en los combatientes de la libertad, en su patriotismo, en su heroico sacrificio. Correcto. Y lo mejor que puede hacer el exilio nicaragüense es darle su respaldo a este movimiento que ha llevado la lucha por casi 7 años cumplidos, heroicamente en contra de todas las fuerzas del comunismo internacional, prácticamente solos con su patriotismo, solos con su coraje y su valentía. Creo que es el momento de que los nicaragüenses den el apoyo y apoyen moralmente a los combatientes. Gracias, hermanos nicaragüenses, por estar en sintonía de Radio Pueblo Unido TV. Hasta aquí el programa del día de hoy que hemos preparado, haciendo un merecido homenaje al comandante Enrique Bermúdez Varela, comandante 380, asesinado por el Frente Sandinista, por los órganos de la seguridad del Estado, un 16 de febrero de 1991. Y este homenaje también va dirigido a aquellos humildes campesinos, a aquellos ciudadanos nicaragüenses que por expresar sus ideas han sido encarcelados, y aquellos que hoy no están con nosotros porque han sido asesinados por el simple hecho de pensar diferente. Y por ese amor patrio dieron un paso al frente para luchar por la democracia en Nicaragua. La lucha de los años 80 sigue vigente y el tiempo nos ha dado la razón. El tiempo nos ha dado la razón de los hombres y mujeres que en los años 80 empuñamos el fusil libertador para terminar con el servicio militar, para terminar con las raciones que le daban a nuestra familia, porque todo era racionado y no mirábamos absolutamente nada en las expensas de los centros de compra, la inflación y el robo del dinero en la Operación Berta, la represión contra la juventud con el servicio militar obligatorio, que son responsables de crear esa ley para enfrentar a los hermanos nicaragüenses del campo y la ciudad. No solamente son responsables de los miles de nicaragüenses asesinados en las montañas, sino que también de los jóvenes, sobre todo, que fueron llevados a la fuerza al servicio militar, la generación perdida. Esa generación perdida de los años 80 en Nicaragua, y que algunos jóvenes hoy en día, por desconocimiento, lógicamente no habían ni nacido, pero no conocen muy bien la historia. La historia no la podemos repetir ni la podemos revivir. Queremos cambiar Nicaragua.
Y por eso las Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo es sinónimo de libertad. Abolición total del aparato militar, reducción del aparato estatal, reducción de los sinvergüenzas y corruptos diputados del narcogobierno de Daniel Ortega y sus cómplices. El fin del títere pedófilo de Daniel Ortega y de su sistema opresor comunista en Nicaragua. Son algunas de las razones de la Agenda Nacional de Lucha para terminar con la dictadura en Nicaragua. Dios le bendiga a todos. Recuerde que con Dios y patriotismo venceremos al comunismo. La libertad de Nicaragua es la noticia. Por amor a Nicaragua. Ahora o nunca.